Este señor que está aquí, Abelardo de la Espriella, les cuento que ha dado una serie de golpes. Vamos a ver si acá la imagencita para ver si es esta acá. ¿Sí? Esta. Bueno, vean esto. Miren ustedes esto, amigos. Esta publicación, hoy Abelardo de la Espriella ha estado bastante activo. Hoy por ejemplo, hace 16 horas, que fue la primera del día de hoy, y publicó lo siguiente: quiero agradecer a la Asobancaria y a todo el sector bancario colombiano por sumarse a la reconstrucción de nuestra patria con un programa de alivios para las familias y empresas damnificadas por el terremoto. El programa contempla periodo de gracia de hasta 12 meses con donación de intereses, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y aplicación de los seguros bancarios correspondientes. Me parece buenísimo. Pues, pues condonación de los intereses, ojalá que sea una condonación, no como la de Gustavo Petro, en la que hablaba sobre los chicos del ICT, que le iba a condonar las deudas, y resulta que nada de eso sucedió. Estos pobres, muchos estudiantes que estaban amparados, que estaban cubiertos con el ICETEX, pues simplemente muchos perdieron sus estudios. Continuó, estas medidas representan un aporte estimado de 1.1 billones adicional a las donaciones ya realizadas por las entidades, y beneficiarán a los afectados de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Mi profundo agradecimiento a la banca colombiana por su solidaridad y compromiso del gobierno. Gobierno, empresarios, ciudadanos unidos, vamos a reconstruir a Colombia. Y hasta ese momento no le han tocado el bolsillo a nadie, son donaciones. Gustavo Petro habla muy bonito sobre el tema de tocarle el bolsillo a la gente. Lo que sí debe ponerse a pensar es que con esas 135 páginas donde denuncian el uso indiscriminado de todos los dineros del Estado en que se los apropiaron. Vamos a ver ese proceso en qué termina. Lo que sí está claro es que muchas personas, que algunos comentarios he leído acá, eh, dice, hasta defienden a Gustavo Petro, pero es sencillo. Se presentó esta denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, que investiguen los entes que les corresponden y que llegue hasta las últimas consecuencias. Si Gustavo Petro es inocente de todo mal, pues simplemente se llevó un debido proceso, como aún corresponde, pues corresponde en Colombia, y que hay un Estado de Derecho y no se le van a vulnerar sus derechos. Se llevará a cabo este proceso y vamos a ver qué trasciende de todo esto, teniendo en cuenta que están parados igual por ser un expresidente, pero veamos hasta dónde termina esto. Pero bueno, ahí no termina el cuento. Hoy mismo Abelardo de la Espriella, hace 10 horas, publicó lo siguiente: la Policía Nacional capturó en Valledupar a alias Ever o Marino, cabecilla de zona de estas organizaciones criminales en Barranquilla y responsable de una red de sicarios y extorsión contra comerciantes y transportadores. Su captura golpea directamente las finanzas y la línea de mando de esta estructura es de los costeños, ¿no? Dice, golpe contundente a los costeños. Continúo. Este delincuente lideraba un componente criminal de 25 integrantes, ordenaba homicidios contra quienes se negaban a pagar extorsiones y era responsable de una red de sicarios con presencia en 8 barrios de Barranquilla. Se acabó la contemplación con los criminales, los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia, uno por uno. En la patria milagro el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia. Me parece formidable por parte de Abelardo de la Espriella. Y aquí están este par de figuras, de los cuales ahí están capturados, con los jugueticos con que fueron capturados. Pero el tema no termina ahí. Escuchen esto. Pese a la adversidad, no se rinden. Cuenten con el concurso decidido. Aquí tenemos que construir y reconstruir nuestra patria entre todos, bajo una sola bandera, bajo el tricolor de esta patria milagro que pese a la adversidad no se rinden. Cuenten con el concurso decidido del gobierno, de la empresa privada que en un momento tan difícil ha decidido dar un paso al frente para apoyar la reconstrucción de nuestro país. Esta es una oportunidad para demostrar una vez más de qué estamos hechos los colombianos, de qué somos capaces, cómo nos crecemos en la adversidad, porque la adversidad es al ser humano lo que el fuego al hierro forja, y nosotros, los colombianos, estamos forjados en la adversidad. Bueno,
Aquí dice el texto que tiene esa publicación del video, dice, frente a la emergencia que golpea nuestras ciudades, el gobierno nacional y el sector privado, estamos uniendo fuerzas con hechos, solidaridad y decisión inmediata. Agradezco profundamente a los líderes empresariales que ya han sumado con importantes recursos para respaldar a las familias afectadas. Invito a todos los empresarios de Colombia a unirse a este gran esfuerzo nacional. Este es el momento de aportar, de tender la mano y de demostrar que cuando la patria nos necesita, respondemos unidos. La articulación entre el Estado, el empresariado, la sociedad demuestran que los colombianos tenemos un solo corazón y una misma causa: levantar a Colombia firmes por la patria. Pero les cuento, el tema no terminó allí. Ya recuerden que al principio eran capturados unas personas de los costeños, pero bueno, hace 8 horas, publicó Abelardo, golpe contundente contra las autodefensas conquistadores de la sierra. Entonces, miren por dónde vamos. Vamos a organizaciones delincuenciales paramilitares, vamos por organizaciones delincuenciales comunes y grupos guerrilleros. Óigase bien, aquí no es que Abelardo de la Espriella favorece a algunos, que es lo que pretende en todo momento el discurso de Gustavo Petro e Iván Cepeda, que no, que él está contra los grupos, a favor de los grupos paramilitares. Pues busquen ustedes qué significa el golpe contundente contra las autodefensas conquistadores de la sierra. A ver si es un grupo guerrillero. ¿Ok? Por aquellos que son defensores, no de la patria, sino defensores de la delincuencia que representa Gustavo Petro e Iván Cepeda. Dice: en la vereda Monterrey, San Alberto Cesar, nuestro Ejército Nacional sostuvo combates contra esta estructura criminal, logrando la captura de 4 de sus integrantes, uno de ellos herido, y la incautación de 6 pistolas, municiones, material de comunicación de intendencia. La orden es clara: sin tregua contra las estructuras criminales que amenazan la seguridad de los colombianos. Los vamos a acabar por la razón o por la fuerza. En la patria milagro el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia. Firme por la patria. Publicación de nuestro presidente Abelardo de la Espriella. Pero les digo, hoy ha estado bastante activo nuestro presidente. Y continuó, publicación de hace 6 horas. Convoqué al sector asegurador para avanzar de manera articulada en la reconstrucción del país. Las familias, comerciantes y empresarios afectados por la emergencia necesitan respuestas oportunas, soluciones concretas y el compromiso decidido de todos los sectores. A Colombia se le cumple con hechos y resultados firmes por la patria. Ok, eso está musicalizado. Estas imágenes de esta reunión, del audio del texto que les acabo de leer. Y ya saben, unidos con una serie de aseguradoras y todo para este proceso que se está llevando a cabo. Hace 3 horas, Consejo de Ministros, oígase bien, Consejo de Ministros, alineando a todo el gabinete en una sola dirección: responder a las necesidades de los colombianos con soluciones de fondo, decisiones concretas y máxima efectividad. Y aquí está estas imágenes de la reunión de ministros y todo esto. Pero bueno, y hace 2 horas, vamos a leerlo, la publicación, y ahorita ponemos el video de lo que se habló. Dice: Colombia enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente y estamos respondiendo con decisiones, presencia en el territorio y soluciones de fondo. La magnitud de esta tragedia nos exige actuar en varios frentes al mismo tiempo, continuar la búsqueda de nuestros desaparecidos, atender a los heridos y damnificados, recuperar la infraestructura esencial y preparar desde ya la reconstrucción de las regiones afectadas. Hoy avanzamos con medidas concretas. El sector asegurador asumió el compromiso de agilizar la atención de los reclamos y el pago de las pólizas, dando prioridad a los hogares de los estratos 1, 2 y 3 y a las viviendas de interés social, y quienes no cuenten con un seguro también tendrán el acompañamiento del Estado. Aquí nadie puede quedarse atrás. Hay alguna pausa técnica, amigos, porque precisamente JP Hernández ayer en el Senado hablaba sobre un decreto un artículo, perdón, de la Constitución del 91, en el que hablaba sobre el tema de las personas que habían accedido a casas de interés social con apoyo del gobierno, y él manifestaba, según lo que dijo ayer, que una persona
es decir, para que estén pendientes todos los que hayan perdido sus hogares. Una persona que haya perdido su hogar tras el terremoto, pero que lo haya conseguido con apoyo del Estado, llámese pues, Mi Casa Ya o los diferentes planes que ha tenido el país a lo largo del tiempo, esas personas vuelvan a tener un apoyo del gobierno, óigase bien, un apoyo del gobierno, porque estas personas ya de por sí, pues, lograron con mucho esfuerzo su casa, el gobierno los subsidió, los apoyó, pero se quedaron sin ella. Entonces, al parecer, esto que dice JP Hernández es muy bueno para esas personas, porque por lo menos si no perdieron a sus familiares y perdieron su casa, pues por lo menos tienen una manera de cómo recuperar en cierta manera su hogar. Pero bueno, sigo con el texto. Además, formalizaremos la emergencia económica, que ahorita vamos a hablar sobre eso, para contar con las herramientas que nos permitan generar espacio fiscal que requiere esta tragedia, priorizar los recursos públicos y garantizar la atención de las víctimas y la reconstrucción. Cada peso destinado a esta emergencia será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor. No lo que pasó con la UNGRD y otras dependencias del Estado y organizaciones que manejó el Estado, los recursos que de verdad aseguran que no llegan ni siquiera en el 10% de lo invertido por la UNGRD, lo que estaría proyectado, y que el dinero no aparece. Pero bueno, eso es lo que denuncia Abelardo de la Espriella en su libro blanco, el libro de la verdad. Y mientras tomamos estas decisiones, seguimos donde tenemos que estar, en el territorio. La instrucción de todo el gobierno es clara: menos escritorio y más territorio. Escuchar a las comunidades, verificar los daños y garantizar que las soluciones lleguen realmente a quienes la necesiten, porque recordemos que también es cierto, hago una pausa técnica aquí, es que aquí es donde aprovechan muchos vivarachos y se meten como damnificados, y resulta que son personas que incluso tendrán hasta varias casas que no son damnificados, pero se meten en este grupo en la estadística de los afectados, pues para verse beneficiados. Ojalá que le hagan un seguimiento riguroso a los afectados y que se cumpla, pero a los verdaderamente afectados, a las personas que realmente se vieron afectadas tras este sismo. Pero bueno, ahora tenemos por delante una tarea enorme: reconstruir viviendas, comercios, escuelas, hospitales, vías y comunidades enteras. Lo haremos unidos con el sector privado, las autoridades territoriales, los organismos de socorro, la cooperación internacional y sobre todo con la fuerza y solidaridad de millones de colombianos. No vamos a descansar hasta recuperar lo que esta tragedia nos arrebató. Colombia se va a levantar. Escuchemos esta publicación de Abelardo de la Espriella. Quiero informarles a los colombianos sobre las decisiones que estamos tomando y los avances frente a la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. Voy a actualizar las cifras de la emergencia. Con corte a las 12:30 del día de hoy, 19 de agosto, tenemos afectaciones reportadas en 15 departamentos y 471 municipios. Hasta este momento se registran 262.154 personas afectadas, correspondientes a 147.464 familias colombianas. Lamentablemente, 314 compatriotas han perdido la vida. A sus familias les reitero en nombre del Gobierno Nacional, en el mío propio y por supuesto en el de mi familia, nuestras más sentidas condolencias. Nuestras oraciones están con ustedes. Seguimos acompañándolos en este momento de profundo dolor. Tenemos además 4.437 personas heridas y 262 personas desaparecidas. Los mayores esfuerzos del gobierno están direccionados a rescatar, ojalá Dios quiera, a estas 262 personas con vida. Nuestros organismos de socorro y todas las capacidades disponibles del Estado continúan trabajando en las labores de búsqueda, rescate y atención. Compatriotas, la afectación a la infraestructura también es enorme. Tenemos 30.664 viviendas destruidas,
136.946 viviendas averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 edificios averiados. Se reportan además, y este es un dato muy triste, porque los niños se están quedando sin escuela, no solamente no tienen escuela, tampoco tienen casa, se reportan además 3.470 centros educativos y 352 centros de salud afectados. En materia de infraestructura, tenemos afectaciones en 449 vías del país, en 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 105 acueductos y 5 aeropuertos. Estas cifras, queridos compatriotas, muestran la magnitud de la tragedia. Nuestra prioridad sigue, insisto, siendo encontrar con vida a las personas desaparecidas, atender a los heridos y garantizar la protección y ayuda a cada familia colombiana que se ha visto afectada por esta tragedia. La emergencia no ha terminado y el gobierno nacional no va a bajar la guardia. Seguiremos desplegados en el territorio como lo hemos hecho desde el minuto 1 de la tragedia, trabajando día y noche hasta atender a cada comunidad afectada y avanzar con firmeza hacia la reconstrucción de la patria. A los colombianos que hoy lo han perdido todo, quiero decirles nuevamente, no están solos. El Estado está presente y permanecerá presente en los territorios. El gobierno está comprometido y los vamos a acompañar hasta que volvamos a levantarnos juntos de esta tragedia. He sostenido una reunión muy importante con el sector asegurador que me acompaña hoy aquí. Y quiero transmitirle a los colombianos un mensaje de tranquilidad y confianza. La reconstrucción de nuestro país la vamos a hacer todos juntos. El gobierno nacional, las autoridades territoriales, el sector privado, el sector comunitario, los empresarios, el sector asegurador y, por supuesto, todos los colombianos, porque a Colombia la reconstruimos entre todos. Y no se trata, queridos compatriotas, solamente de reconstruir viviendas. Tenemos que recuperar comercios, empresas y la infraestructura pública esencial que se ha visto afectada, como por ejemplo escuelas, hospitales y todas aquellas obras indispensables para la vida cotidiana de nuestras comunidades. Hoy el sector asegurador ha respondido con firmeza y ha asumido compromisos concretos con el gobierno y con el país. Las compañías aseguradoras aquí presentes nos han manifestado su disposición de hacer lo que corresponde. De hecho, ya lo están haciendo desde el día 1. Están pagando pólizas desde el momento mismo de la tragedia. Y se está haciendo esto de manera rápida y eficaz para responder frente a esas pólizas de los inmuebles asegurados. Y vamos a cruzar la información que tienen las aseguradoras y el gobierno para que el proceso de pago de esas pólizas sea lo más rápido posible y el envío de los subsidios a las personas afectadas también tenga una vía clara por cuenta de esa información que nos van a entregar las aseguradoras. Y quiero hacer aquí un llamado a la calma y a la responsabilidad. Que la desinformación no confunda ni genere más angustia entre los colombianos. Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados. Y no tienen 2 días para hacerlos, tienen 2 años. No se dejen enredar por noticias falsas. Se dará prioridad a los estratos 1, 2 y 3 y a las viviendas de interés social. Eso no significa que vayamos a dejar a nadie desamparado. Todos los asegurados deberán recibir atención adecuada, oportuna y digna, como los otros miles de colombianos que no están asegurados.
todos recibirán la protección de una manera u otra por parte del Estado y de este gobierno. También acordamos con el gremio asegurador que, insisto, se ha puesto desde el día cero la camiseta por Colombia, que cuando un inmueble o una copropiedad tenga cobertura de varias compañías, serán las propias aseguradoras las que coordinen entre ellas de manera ágil la atención de cada caso. No podemos trasladarle al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías mientras enfrenta las consecuencias de una tragedia como esta. Así que todo mi reconocimiento, todo mi apoyo al gremio asegurador, que está más que nunca firme por los colombianos y firme por la patria. Le informo también a la opinión pública, como lo anuncié hace unos días al país, que he tomado la decisión de decretar la emergencia económica para enfrentar las consecuencias del terremoto que lamentablemente sufrimos el 10 de agosto. Hoy, en el Consejo de Ministros, a partir de las 5 de la tarde, firmaremos, quien les habla, junto a todos los ministros de despacho, el respectivo decreto madre de emergencia económica. Y quiero explicarles de manera muy general a los colombianos por qué este decreto es necesario, fundamental, sustantivo y determinante en estos aciagos momentos. En condiciones financieras normales, buena parte de los efectos inmediatos de una tragedia de esta magnitud podrían enfrentarse utilizando los instrumentos ordinarios del Estado y ampliando las apropiaciones al presupuesto general de la nación. Pero Colombia enfrenta hoy una realidad fiscal extraordinariamente difícil, la más compleja de toda nuestra vida republicana. Actualmente cerca de 1 de cada 3 pesos del recaudo tributario se destina al pago de la deuda pública. Hace 10 años era aproximadamente 1 de cada 6. La deuda bruta supera el 60% del Producto Interno Bruto y el déficit fiscal continúa ejerciendo una enorme presión sobre las finanzas de la nación. Y en medio de esa realidad apocalíptica sobrevino una tragedia que exige recursos inmediatos y una respuesta contundente y excepcional del Estado. Por eso estamos haciendo un esfuerzo decidido. Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país. Y al mismo tiempo buscaremos fuentes complementarias de financiación. Cabe resaltar que bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados, como nuestros viejitos, para que después no se pongan a inventar. La prioridad es clara: garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir a las regiones golpeadas por el terrible terremoto que sufrimos el pasado 10 de agosto. La emergencia económica que hoy vamos a formalizar nos permitirá contar con las herramientas necesarias para generar el espacio fiscal que exige esta tragedia y minimizar su impacto económico y social. Pero quiero dejar algo completamente claro. Estas facultades extraordinarias no son un cheque en blanco. Cada peso que movilicemos deberá responder a las necesidades derivadas de esta emergencia y será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor. Aquí no habrá ningún espacio para la corrupción y personalmente, como presidente de la República, me voy a asegurar de que cada peso sea invertido como debe ser. Gracias especiales a los empresarios colombianos que se han metido como nunca la mano al bolsillo. Gracias a nuestros héroes, soldados y policías de la patria, a los rescatistas, a los bomberos, a los miembros de la defensa civil, a los grupos de rescatistas internacionales que hoy nos están ayudando y a la comunidad en general que se ha mostrado más solidaria que nunca. Colombia atraviesa horas muy oscuras,
pero es en la fortaleza en donde los colombianos siempre nos crecemos. Nunca la hemos tenido fácil y Dios le pone desafíos a los pueblos que se hacen grandes a través de la adversidad. Que Dios bendiga a Colombia y hoy más que nunca estoy firme por la patria. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Bueno, amigos, ahí tenemos el audio. Bueno, ahí ustedes escucharon lo que Abelardo Lespriella aseguró y básicamente el tema tiene que ver, por eso uno de los temas que habló, es que formalizó mediante un decreto el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, efectivamente, indiscutiblemente. Esta determinación, óigase bien, es con una vigencia inicial de 30 días y básicamente responde también por por el tema de la grave calamidad pública ocasionada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto. Como les dije ahorita, apenas 48 horas de haberse juramentado, posesionado Abelardo de la Espriella, ha manejado con certeza, con celeridad, de una vez, el mismo día, todo el equipo que acompaña a Abelardo de la Espriella, que estaba hasta ese momento, se movilizaron e hicieron todo lo que tenían que hacer hasta el momento, desde el inicio se movilizaron. A diferencia de lo que sucedió en Venezuela, los amigos que están conectados de Venezuela, el Millón de Furreal, Diosdado Cabello apareció 48 horas después. Eso sucedió el 24 de junio y él apareció el 26 de junio, un viernes, casi en la tarde, a decir que no, que las personas no podían llegar hasta donde estaba el terremoto porque, claro, la gente que estaba en el lugar empezaron a demostrar, evidenciar que solamente eran los rescatistas espontáneos, los vecinos de estas localidades, donde estaban como si fueran rescatistas verdaderos, pero no, personas del común haciendo lo que tienen que hacer. Pero en este caso, el movimiento de Abelardo de la Espriella fue automático. Vimos defensa civil, policía, soldados, toda la fuerza pública de Colombia apostada, movida en esto. Pero bueno, esta medida llamémosle de excepción, ¿verdad? Aplica para 15 departamentos, entre ellos Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. La normativa establece que este régimen podrá extenderse a otras jurisdicciones si se comprueba una afectación directa vinculada al fenómeno natural y a las réplicas, ¿no? Porque recordemos que igual que en Venezuela, después de un movimiento telúrico, movimiento de este tipo, pues siempre se representan réplicas. Según los registros oficiales, ¿verdad? La tragedia ha dejado un saldo de 319 personas fallecidas, cerca de 4.500 heridos y 260 desaparecidos. Hasta el momento, hasta el momento de lo que publicó hoy con relación a lo que se estaba hablando. El impacto en la infraestructura es considerable, con más de 30.000 viviendas destruidas, además de daños severos en edificaciones públicas, centros hospitalarios, instituciones educativas, aeropuertos y redes viales. El gobierno nacional ha estimado que las pérdidas económicas ascienden a 30 billones de pesos, lo que equivale a cerca del 1.8% del Producto Interno Bruto del país. Muchísimo dinero. El presidente Abelardo de la Espriella justificó esta medida al considerar que los mecanismos ordinarios, como ahí lo acaba de decir, de respuesta son insuficientes ante la magnitud de la crisis. Es decir, no pueden entrar a lo que tradicionalmente se manejan a nivel del gobierno, de entrar a procesos licitatorios, que se adjudiquen los... No. En este momento se toman determinaciones mucho más rápido porque hay que solucionarle el problema a las personas. Esta declaratoria habilita al gobierno para implementar acciones extraordinarias en materias de construcción, pero inicialmente la contratación, presupuestos, tributos, el tema de los créditos públicos y también la activación de los recursos con el fin de acelerar la reconstrucción, la construcción y darle el auxilio que la población requiere, la población afectada requiere, que recordemos, según la publicación, hablan de al menos 15 departamentos. El documento ordena que el Ministerio del Interior presente un informe motivado ante el Congreso de la República
¿verdad? Para que se pueda acompañar por parte del legislativo todo esto. Se dispuso la remisión del, del texto a la Corte Constitucional y la notificación a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, garantizando el cumplimiento de los protocolos institucionales ante la situación de emergencia nacional, que fue lo que recientemente vimos. Pero bueno, el tema, de las publicaciones hechas hoy por Abelardo de la Espriella no se quedan ahí. Pues resulta que hoy, miren ustedes este titulito aquí, capturado. Pero ¿quién capturaron? A este señor que está acá. Y Abelardo de la Espriella volvió a publicar hace apenas como una hora, 53 minutos, y dice, otro golpe contundente a los costeños. Entonces miren por dónde va el cuento. Perdón. Grupos de personas de la guerrilla, personas de grupos paramilitares y de grupos delincuenciales convencionales, pues que no pertenecen a la guerrilla ni grupos paramilitares, sino otros grupos delincuenciales que operan también en diferentes regiones del país. ¿Qué significa eso? Que no hay parcialismo con la delincuencia. Abelardo de la Espriella está actuando contra todos ellos. No lleva complacencia contra los grupos guerrilleros, que vamos a tener diálogos. No. Con el ELN, con las FARC, con todos estos grupos se ha tenido cualquier cantidad de conversaciones por años y no se ha logrado absolutamente nada. Y es sencillo. Pero bueno, dice, en Río Negro, Antioquia, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y autoridades del Reino Unido, capturó a alias Nando, señalado como hombre de confianza de alias Castor y coordinador del componente de narcotráfico de esta organización criminal. Este delincuente coordinaba el acopio, transporte y despacho de cargamento de polvo blanco desde Colombia, utilizando rutas hacia Centroamérica y Europa. Su captura golpea directamente las finanzas y las capacidades operativas de los costeños. Les estamos cerrando el cerco. Vamos por los cabecillas, sus finanzas y sus redes de narcotráfico. En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia. Abelardo de la Espriella. Vamos a ver en esta imagencita, a ver si tiene musiquita o qué. También tiene musiquita. Bueno, ahí vemos unas imágenes que también publica Abelardo de la Espriella. Como les digo, ha estado hoy muy activo y esta publicación dice lo siguiente, hace al menos una hora también. Avanzamos con paso firme en la atención de la emergencia y en la reconstrucción del país. Hoy sumamos la experiencia técnica de expertos en manejo de crisis, articulamos acciones directas con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia. Avanzamos con la compañía aseguradora para garantizar el pago oportuno de las pólizas de los propietarios de las viviendas afectadas. Cerramos una jornada decisiva con el Consejo de Ministros y en el que firmé el decreto que declara la emergencia económica que recientemente hablamos, una decisión que nos permitirá movilizar los recursos y capacidades necesarias para atender esta tragedia y acelerar los recursos de las zonas afectadas. Colombia se le cumple con decisión firme y hechos de fondo firme por la patria. Abelardo de la Espriella. Miren ustedes, y esta es una publicación, bueno, ya vieja que hizo él, creo que fue la primera que hizo después de lo del terremoto. Amigos, estamos claros con algo. Abelardo de la Espriella está haciendo las cosas como tienen que hacerse. Hay algunos comentarios, unos a favor, otros en contra. Lo que yo sí estoy es de acuerdo en que si él considera, óigase bien, porque aquí no vamos a hablar que si quién es mejor o quién es peor o quién es no. No, hablemos de que si el presidente escoge que quién puede venir, pues esa persona viene. Nadie estuvo en contra cuando a Israel dejaron de venderle carbón, que significaba dinero para Colombia, dinero para la gente pobre. Increíblemente los que votan por Petro le aplauden eso, teniendo en cuenta que si dejan de vendérsele carbón, ¿qué tiene que ver el carbón y los ingresos a Colombia? Porque es que Israel tiene un problema. ¿Eso qué le afecta a Colombia? Ah, no, porque es algo moral. Si es algo moral, ¿por qué Gustavo Petro entonces no atacó a la guerrilla, a los guerrilleros, al ELN, a las FARC, a los grupos paramilitares? No, ellos pactaron, algo pactaron. Los congeladitos. Esa investigación liderada por Noticias Caracol, donde se establece que hubo una serie de conversaciones, hubo una serie de pactos, el del pacto de los congelados, y donde efectivamente, pues nada,
La fuerza pública colombiana amarrada de manos. Pero bueno, hay una serie de comentarios. Vamos a ir cerrando la encuesta para ir finalizando la transmisión del día de hoy. ¿Petro debe ir preso? Sí, 91%. Vea, para mí es más que claro lo que sucedió en las elecciones a la presidencia. A mí me da risa cuando dicen el presidente ilegítimo, ¿no? Yo cada vez que hago una encuesta, no ha habido la primera oportunidad que gane la encuesta Gustavo Petro. Ve, amigos, no ha habido la primera oportunidad. Y lo mismo lo he hecho con el tema de Venezuela, cuando pongo encuestas sobre Delcy y María Corina, o de María Corina con cualquiera de la dictadura, y es lo mismo que hago acá. Hago una pregunta y cuando los confronto, siempre gana Abelardo de la Espriella, pues ganó las elecciones. No es que si, ahora, si es que ellos en verdad son más los que apoyan a Gustavo Petro y a Iván Cepeda, son verdaderamente mayoría y que Abelardo de la Espriella es el ilegítimo, ¿por qué en las encuestas que se hacen acá no las gana Gustavo Petro? Yo no logro entender eso. Y yo invito de verdad a los petristas, compartan la transmisión, a ver si por ese lado ganan los votos, a ver si es verdad que ustedes ganaron los votos. Es sencillo, porque se hace una encuesta y yo hago una encuesta aquí que vamos a finalizarla una vez. eh, y vea ahí para que la vayan viendo, 91%, y van a ver, de 296 votos, no es Colombia, son 296 votos, el 91% dice que Petro debe ir preso. Hágame el bendito favor. Y me van a decir que Gustavo Petro, Iván Cepeda ganó las elecciones. Ay, Dios mío, por favor, hay que ser un poquito este, congruentes y lógicos también para entender esto. Aquí no. Aquí para mí las cuentas están claras y el chocolate espeso. Aquí están las cosas así. Aquí esto vemos que Abelardo de la Espriella está llevando las cosas bien. Fue elegido por la mayoría de los colombianos. Sencillo, sencillo, sencillo. Entonces, Abelardo de la Espriella es el presidente. Gustavo Petro, Gustavo Petro, tras las investigaciones, debe pagar si es encontrado culpable. Si es encontrado culpable de los delitos, debe ser que llegue hasta lo que la justicia colombiana diga. Aquí hay un Estado de Derecho y debe responder. Y con relación a que si, a mí me da risa porque es lo mismo que pasaba con el ejemplo del médico que pudiera curar a un bandido. Entonces el médico, si cura a un bandido, es compinche de él, es, ¿cómo le diremos? Socio del delincuente. No, el médico estudia para curar. Sencillo, al bueno o al malo. Abelardo de la Espriella cuando litigaba era, si era abogado defensor, era para defender a quien sea. Porque una cosa sí es cierta, nosotros no somos jueces. La única persona que puede considerar a una persona culpable de un delito son los jueces de la República. Y en Colombia, que hay Estado de Derecho, y que la ley también lo dice, del Código Penal, toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. De hecho, los señalamientos de Abelardo de la Espriella son unos señalamientos. Óigase bien, le entrega ese documento a la Fiscalía, la Procuraduría, Contraloría, a todas las IAS que tengan que hacer las investigaciones que deban hacer y ya que se establezca ya por parte de ellos cuáles serán las medidas, si va a haber sanción, si no hay sanción, cuál sería la sanción, ¿ok? En el caso de que haya algo irregular. Abelardo de la Espriella no lo está metiendo preso porque aquí hay un Estado de Derecho. Y yo. Y lo mismo es lo que pasa. Entonces, señalar a Abelardo de la Espriella si en algún momento es que él es socio de los delincuentes. ¿Por qué? Porque era abogado. Y es que los abogados no son para defender o si está con la fiscalía para señalar. ¿A qué estamos jugando? Entonces, hoy día, el tipo está, hace muchos años, ya no litiga. Es uno de los mejores abogados, si no es que es el mejor. Hoy día ya de pronto hay otros más mediáticos, pero en su momento manejó muchos de los grandes casos a nivel nacional y por la calidad de su preparación académica es un tremendo abogado y que indiscutiblemente lo ha llevado al éxito a lo largo de toda su vida profesional. Tan sencillo es que de haber sido considerado culpable de algún delito, pues preso, ¿no? Sí, ya preso. Pero las cosas no son así. Abelardo de la Espriella está libre. Sí,
Es más, Gustavo Petro, con todas las denuncias y todo lo que le encontraron, también está libre. Entonces, el que quiera culpar a Abelardo de la Espriella, pues analice primero el historial delictivo de Gustavo Petro y investiguen por qué está libre. Porque es que no es que haya cumplido condena, no. Le dieron un indulto, un perdón. Lo perdonaron. No es que él haya cumplido una... No, a él lo perdonaron. Y una cosa es que lo perdonen y otra cosa es que usted haya cumplido una condena, ¿verdad? No, él era culpable y lo perdonaron. Es una cosa diferente. No es que sea inocente, es que lo perdonaron. Es una cosa diferente. Y es lo que le pasó con Gustavo Petro. Entonces, eh, amigos, se les quiere mucho. Gracias por haber estado en la transmisión. Yo lo invito a los amigos que están conectados, que son petristas, compartan la transmisión y voten la próxima. Ya esta transmisión se acabó. Pero sí les digo, la próxima, compártanla para ver si dan las cifras, a ver si es verdad que Gustavo Petro o Iván Cepeda ganó las elecciones. Yo les aseguro que no. Amigos, se les quiere mucho. Estén atentos. A ver, en una próxima transmisión. A ver si... un segundito, un segundito. Porque hay personas que no le llegan las notificaciones. Vamos a ver si encuentro el videito de para explicarles cómo es el tema de... Segundito. De las notificaciones. Para aquellos que no les llega el mensaje. Pero bueno, vamos a ver un segundito a ver. No, no lo encuentro acá. Pero bueno, lo que sí les digo es que estén atentos a una próxima transmisión. Al que no le llegó la campana de notificaciones, quite la suscripción. Desuscríbase del canal y se vuelve a suscribir y vuelve a activar la campanita de notificaciones, por favor. Para que le lleguen todas las notificaciones. Recuerden que ya les he contado en más de una oportunidad. Tuve un hackeo, me afectaron a la plataforma y hay personas que me dicen, Leo, no me llegan las notificaciones, entonces para que le lleguen las notificaciones a todos los que están conectados. Eso es. Dice Miguel Ángel, yo siendo juez lo mando para cadena perpetua. Bueno, de todos modos, una cosa sí es cierta. En Colombia hay un Estado de Derecho y hay un debido proceso, se deben llevar a cabo las investigaciones a cabo, ¿verdad? Abelardo ha dado una serie de entrega estos documentos, así lo dijo textualmente, parafraseando, entrego estos documentos a ustedes, a la Fiscalía, a la Contraloría, y investiguen, no estoy culpando, solamente estoy entregando un informe, 135 páginas con una cantidad de presuntos delitos en los cuales estas entidades o estos, sí, chinas, llamémosle, descentralizadas, tienen que investigar a ver qué es lo que sucede con estas denuncias que Abelardo de la Espriella también realizó. Entonces, amigos, se les quiere mucho. Gracias por haber compartido. Eh, Uy, qué cosa linda. Dice Nelson. Pa' mañana es tarde. Petro y Cepeda para la cárcel extraditados. Y les cuento lo siguiente, ya antes de despedir. Por ahí hicieron una serie de denuncias que al parecer, según Macho Machote, que se llenaba la boca diciendo que era todo un semental de Gustavo Petro, en muchas oportunidades decía y hablaba de sus eh, virtudes en la cama, mejor dicho, cual gigolo, cualquier semental. Pues resulta que el tipo, según lo que denuncian en Blue, mañana vamos a tener un video sobre eso. Pues el tipo le pusieron, vea, llegó con donde, al parecer lo que denuncian es que llegó y con la señora con la que estaba compartiendo, que es con la que estuvo en Italia, con la que estuvo en Panamá, que recuerden que salió el cuento que estaba supuestamente con Linda Yepes, que supuestamente era una trans. Pues no, era una mujer, nacida mujer, pero parece que el idilio solamente le llegó hasta el 8 o 7 de agosto, básicamente. Es decir, se le acabó la presidencia y se le acabó el idilio. ¿Que era un amor verdadero o era un amor por interés? Lo que sí es cierto es que denuncian también investigaciones de algunos medios es que esta mujer, muy humilde por cierto, logró contrataciones por miles o mejor, cientos de millones de pesos con el gobierno. Pero bueno, era el gobierno del cambio.